Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? Adelante, magistrado. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Este es un asunto relacionado con la candidatura de un ciudadano que forma parte de una fórmula elegida por un partido, el Movimiento Ciudadano. Y ha sido un asunto que costó trabajo tramitar, primero por la serie de errores en que incurrió el actor, a quien en términos de ley se le debe de suplir la deficiencia de la queja, en términos de los precedentes, errores que pues los convirtió en escritos agresivos hacia este tribunal. El señor Casimiro Perusquía Prado y su abogado fueron muy consistentes en proferir algunas palabras no muy respetuosas a los integrantes del tribunal, y por eso, entre las peculiaridades que tiene este expediente, es que por primera vez este tribunal, a pesar de que esta misma persona ya lo había hecho con anterioridad y su abogado también, por primera vez este tribunal está imponiéndole una multa a la parte actora como una medida disciplinaria para efecto de que se conduzca con respeto hacia las instituciones. Este tribunal no será el primero que le impone una multa, sino que definitivamente, como es muy consistente en este tipo de agresiones hacia las instituciones, a pesar de que se le ha dado la razón en varias ocasiones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Sala Monterrey, ya lo había percibido con que se condujera con probidad, con respeto hacia los tribunales. Y como no lo hizo, yo les propongo a ustedes que en esta ocasión se le imponga una multa. Este tribunal no puede dejarse intimidar porque ellos creen que tienen la razón. Este es un tribunal de justicia, este tribunal ha demostrado aplicar el derecho y por tanto merecemos el mínimo respeto. Entonces, en este asunto, a pesar de que se le da la razón al actor, se le da la razón porque el partido lo designó como candidato y sin avisarle, después lo sustituyó, y sin avisarle después pidió el registro de otro candidato, y el actor, sin tener oportunidad de impugnar todo eso, sin garantizarle su derecho de audiencia, fue sustituido indebidamente su candidatura primigeniamente aprobada. Por esa razón se le concede el derecho para que la autoridad dé vista al partido y le diga: oiga, aquí hay un acta en la que sí fue elegido este señor, tal como le avisaron al instituto, y a pesar de ello, el partido no lo registró. ¿Por qué no lo registró? Porque hizo una sesión extraordinaria posterior en la que revocó el nombramiento del señor Casimiro Perusquía, pero no le avisó. Y entonces eso es notoriamente ilegal. Por esa razón, me permito a ustedes proponer una multa a la parte actora, a pesar de que desistió en ese juicio, porque las palabras esas se quedan ahí, sus señalamientos se quedan ahí, a pesar de que haya retirado su acción. Y en el otro juicio que se está acumulando, concederle la razón en la medida en que no fue oído y vencido respecto de su candidatura. Otro infortunio que tiene este expediente es que, como medida para mejor proveer, se requirieron, aquí a petición de los tres, se pidieron documentos al partido político Movimiento Ciudadano y a la Asociación Concertación Mexicana, y sin embargo, uno no cumplió, lo hizo fuera de tiempo, y el otro nunca nos contestó, de tal manera que también se propone amonestar tanto al Partido Movimiento Ciudadano como a Concertación Mexicana para que en posteriores ocasiones atiendan los requerimientos que hace este tribunal y que no tienen otro objetivo que dictar las resoluciones conforme a derecho. Y esa es mi propuesta, señoras magistradas, esperando un voto favorable al proyecto. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Magistrada, ¿alguna intervención? Sí, gracias. Sí, es importante señalar que tanto el actor como su abogado, sin entrar en mayores detalles, por supuesto, presentaron ante este tribunal una serie de promociones en donde pues no hubo el menor respeto ni la probidad que por mandato de ley ellos están obligados a respetar una investidura judicial. Y no es que los magistrados del tribunal sean intolerantes, eso hay que aclararlo, no estamos hablando de intolerancia, estamos hablando de un respeto a una investidura.
que es muy diferente. Estamos hablando de un respeto a una institución, estamos hablando de respeto a una autoridad, a la máxima autoridad jurisdiccional en el Estado, nada menos. De tal manera que yo creo que sí es procedente, yo apoyo, por supuesto que apoyo esa sanción, y el objeto de esa sanción es precisamente evitar que en futuras promociones, no nada más Casimiro Perusquía y su abogado, sino cualquiera que se acerque a este tribunal a esgrimir agravios, bueno, pues se pretenda, quiera llevar a cabo a través de que se le imparta justicia a través de denostaciones. No es el caso, no es la manera. Yo creo que pudiera en este caso dársele la razón, como en este caso, magistrado, el Casimiro Perusquía tiene la razón y no eran necesarias las ofensas, ni acusaciones subjetivas, ni sobre todo imputaciones sin sustento y mucho menos sin fundamento. Es importante señalar, como usted también ya lo ha dicho, magistrado Guerrero, que no es la primera vez. Ya se le había conminado en la sesión de Sala Monterrey, inclusive se le apercibió, si no mal recuerdo, para efecto de que se condujera con respeto, con probidad hacia las instituciones electorales, y ha sido omiso propiamente en esta parte. Y por esa razón, y porque estoy convencida que la autoridad administrativa electoral y la autoridad jurisdiccional y cualquier autoridad y cualquier servidor público y cualquier ciudadano merecen el mayor respeto, y por eso es que yo apoyo, por supuesto, esa multa para que el tribunal, con esa firmeza y con esa convicción, envíe un mensaje a todos los actores, a toda la sociedad, a todos aquellos que se sienten agraviados, que no es a través de ofensas como pretenden que se les dé la razón. En este sentir de los magistrados es que, por supuesto, apoyo y mi voto también es a favor de que se multe a las partes, a la actora, y bueno, a lo mejor habrá que ser o tendrá que ser ejemplar esa corrección para efecto de que en subsecuente los partidos, que no ha sido el caso de ninguna manera ni de ningún representante del partido político, sino finalmente lamento que haya sido un ciudadano quien se haya pues conducido así, de una manera realmente lamentable, y que por supuesto no entraremos en detalles porque no es el caso, sino el caso es enviar un mensaje a la sociedad queretana de que este tribunal se debe hacer respetar, y la manera de hacerse respetar está en la ley. Y entonces, apegado siempre a la ley, es como yo también apoyo, por supuesto que apoyo la multa que el magistrado Guerrero propone. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Bien, al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdo, solicito tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor, secretario. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-22/2015 y del diverso recurso de apelación juicio local de derechos político-electorales con clave de identificación TQ-RAP-JLD-34/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación a dicho recurso de apelación y el correspondiente juicio local de derechos político-electorales, se resuelve. Primero, se acumula el expediente TQ-RAP-JLD-34/2015 al diverso TQ-RAP-22/2015. Segundo, se impone multa de 100 veces el salario mínimo vigente en el Estado a la parte actora. Tercero, se solicita a la Secretaría de Planeación y Finanzas auxilio para que por su conducto sea cobrada la multa aplicada. Cuarto, se amonesta al partido político Movimiento Ciudadano y al presidente de la Asociación Civil Concertación Mexicana. Quinto, se sobresee en el expediente TQ-RAP
2015. Sexto, se revoca la resolución del 27 de abril de 2015 dictada por el Consejo Distrital 15 del Estado de Querétaro. Séptimo, se deja sin efectos el acuerdo de sustitución de candidatura de la fórmula integrada por Casimiro Perusquía Prado y Juana Reguín Olvera para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral 15, postulado por el Partido Movimiento Ciudadano. Octavo, se ordena al Consejo Distrital 15 del Instituto Electoral del Estado de Querétaro que en el plazo de 24 horas contadas a partir de que surta efectos la notificación de esta sentencia, emita nuevo acuerdo en el que prevenga al Partido Movimiento Ciudadano y a la fórmula de candidatos elegidos en la Asamblea Partidista del 15 de marzo para que exhiban los documentos necesarios para el registro en términos de lo precisado en el apartado anterior de este fallo. Noveno, la autoridad deberá informar lo relativo al cumplimiento de este fallo dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra. Mediante el cual se modifican en lo que fue materia de la impugnación los criterios para garantizar la paridad de género de fórmulas de candidaturas de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. En el asunto, la autoridad responsable invoca la causal de improcedencia consistente en la falta de interés jurídico de la parte actora. Al respecto, se considera que no se actualiza tal causal, debido a que el partido promovente cuenta con interés jurídico para controvertir los acuerdos del Instituto Electoral tendientes a establecer las bases para el registro de candidaturas, pues impacta directamente sobre sus derechos políticos relacionados con la postulación de sus candidaturas y obviamente con las reglas generales en que se desarrollará la contienda en la que todos los partidos participan. Por esas razones no se actualiza la causal de improcedencia invocada por la autoridad responsable. No obstante que el promovente tiene interés jurídico, este juicio se debe sobreseer por las siguientes razones. El Partido Revolucionario Institucional, en su escrito de tercero interesado, invoca la causal de sobreseimiento consistente en que se deje sin materia el medio de impugnación, toda vez que la Sala Regional Monterrey está conociendo del asunto en virtud de un incidente de inejecución de sentencia reencausado a juicio de revisión constitucional electoral. En efecto, se advierte que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral no solamente conoció del asunto, como lo refiere el tercero interesado, sino que ya emitió sentencia en el expediente identificado con la clave SM-JRC-49/2015. En dicha sentencia se resolvieron exactamente los mismos planteamientos que ahora se reiteran en la demanda que nos ocupa, lo cual actualiza la figura jurídica de la cosa juzgada directa, tal y como se explica a continuación. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. De esta manera, la cosa juzgada puede tener eficacia directa o eficacia refleja. La primera existe cuando los sujetos, objeto y causa de la pretensión son idénticos en dos juicios, en cuyo caso la materia del segundo asunto queda plenamente decidida con el fallo del primero. La segunda forma de eficacia de la cosa juzgada se da cuando, a pesar de no existir plena identidad de los elementos antes precisados, entre ambos litigios existe, sin embargo, identidad en lo sustancial o dependencia jurídica entre ambos, por tener una misma causa, hipótesis en la cual el efecto de lo decidido en el primer juicio se refleja en el segundo, de modo que las partes de este queden vinculadas por el primer fallo. En el caso se actualizan dichos elementos, tal como se explica enseguida. En el recurso de apelación tramitado ante ese tribunal, el actor es el partido político Morena. Por otro lado, el incidente de inejecución de sentencia fue promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por Movimiento Ciudadano y Morena, partido que promueve ante esta instancia. En este contexto, se concluye que existe identidad de quien promueve la presente demanda con uno de los promoventes del juicio que resolvió la Sala Regional Monterrey, por lo cual se actualiza la figura de la cosa juzgada directa. Asimismo, existe identidad del acto impugnado toda vez que el partido político actor en el expediente TQ-RAP-50/2015 y en el expediente mencionado de la Sala Regional Monterrey, identificado con la clave SM-JRC-49/2015, es el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la segunda circunscripción con sede en Monterrey, en los autos del expediente identificado con la clave SM-JDC-287/2015, mediante el cual se modifican en lo que fue materia de la impugnación los criterios para garantizar la paridad de género de fórmulas de candidaturas de diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. Además, se considera que del simple contraste entre los argumentos expuestos en las diversas promociones, es evidente que los agravios y pretensiones de los actores en ambos litigios comparten una identidad sustancial,
Esto es así en virtud de que en ambos medios impugnativos se combatieron básicamente dos reglas. La primera, las coaliciones y candidaturas comunes cumplen con el principio de paridad a través de las postulaciones hechas por los partidos que las integran. La segunda, si los partidos políticos no sustituyen a sus candidatos registrados, los consejos generales, distritales y municipales podrán realizar una sustitución oficiosa entre los integrantes de la planilla con el objeto de cumplir con la paridad horizontal. Respecto a estos dos temas, es evidente que ya existe pronunciamiento preciso y claro en la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, contenidos en la resolución SM-JRC-49/2015, por lo que es improcedente emitir algún pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el acto impugnado que nos ocupa, porque el actor ya no podría alcanzar su pretensión final, pues la base de tal pretensión quedó resuelta en el juicio mencionado, resuelto por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por las razones expuestas, en el proyecto se propone el sobreseimiento de la demanda promovida por el partido político actor. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Ya estoy de acuerdo con el sentido del proyecto, que consiste en sobreseer el medio de impugnación. Tal como lo señala el actor, se agravia de dos cosas. Primero, que el Consejo General del Instituto Electoral de Querétaro realiza una indebida interpretación del principio de paridad que tiene que ver propiamente con el tema de las coaliciones. Y en segundo lugar, que el Consejo General del Instituto se extralimita al señalar que se practicara de manera oficiosa la sustitución de candidatos de los partidos que no realicen la sustitución, siendo precisamente la argumentación del segundo de los agravios de la que yo realmente difiero. Tal como lo argumenta el tercero interesado, en cuanto a este segundo agravio, se debe quedar sin materia toda vez que el motivo de disenso ya fue analizado por la Sala Regional, determinando dejar sin efectos la porción normativa del acuerdo de paridad modificado, relacionado con la sustitución oficiosa, quedando por vía de consecuencia insubsistentes aquellos actos que hubieran exhibido los consejos el general, ya sea distrital y municipal, del propio Instituto Electoral de Querétaro. Considero que el Consejo General no obró de manera correcta, pues estableció una regla que vulneraba el derecho de autoorganización de partidos políticos sin que existiera justificación alguna, puesto que la ley preveía una consecuencia legal para el supuesto que reguló la autoridad responsable, por lo que con su actuación desaplicó, en mi interpretación, una norma legal. Me parece que además de actualizarse la cosa juzgada directa, la pretensión del actor ya fue colmada por una autoridad distinta con facultades legales para ello, entiéndase propiamente Sala Monterrey. De ahí que el medio de impugnación en cuanto a ese agravio, a mi juicio, debe quedar sin materia. Sin embargo, a pesar de mis consideraciones, estoy a favor del proyecto del magistrado Sergio Arturo Guerrero, ya que coincido de manera plena de que este asunto debe ser sobreseído. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna participación? Bien. Al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, le pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Reitero mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrado. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-50/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación ya mencionado, se resuelve, único, se sobresee la demanda promovida por el partido político Morena en los términos precisados en el cuerpo del presente fallo. Pido ahora al secretario Agustín Gómez Patiño dé cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-52/2015 turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado. Doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia que pone a su consideración la magistrada Cecilia Pérez Cepeda relativo al recurso de apelación identificado con la clave TEC-RAP-52/2015 promovido por el Partido Revolucionario Institucional, quien controvierte la resolución recaída al procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEC-PES 031/2015-P,
emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el que se determinó inexistentes las infracciones denunciadas. El partido político actor se queja de una indebida valoración de pruebas, toda vez que, a su decir, las documentales públicas eran suficientes para demostrar la infracción denunciada. La ponencia propone desestimar dicha aseveración, en virtud de que de las documentales públicas que refiere la parte actora, únicamente se puede apreciar que ante un fedatario, dos personas en distinto día y punto de esta ciudad realizaron diversas manifestaciones. Sin embargo, de las mismas no es posible desprender los hechos motivo de denuncia en contra del senador con licencia denunciado y el Partido Acción Nacional. Por otra parte, el Instituto Político Actor se queja de que la autoridad responsable no valoró ni siquiera mencionó la carta por medio de la cual el director general del periódico Plaza de Armas adjuntó un medio electrónico que contenía una supuesta entrevista radiofónica de la entonces presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro. Al respecto, se propone que por una parte le corresponde la razón a la actora, puesto que la responsable al momento de resolver no tomó en cuenta la carta señalada. Sin embargo, se considera que es insuficiente para alcanzar la pretensión requerida. Ello es así, toda vez que del contenido de la referida carta no se advierte que exista relación alguna con los hechos motivo de denuncia, es decir, no hace ninguna manifestación relacionada con la promoción personalizada o actos anticipados de precampaña o campaña atribuidos al senador con licencia denunciado. Por otro lado, se queja de que dentro de la resolución impugnada al momento de valorarse un video aportado como prueba, no se tomó en cuenta que dentro de ese video se daba cuenta con otro en el que el senador denunciado se presentaba ante el elector haciendo promoción personalizada. Al respecto, debe decirse que no le corresponde la razón, toda vez que la autoridad responsable, al momento de dictar la resolución ahora impugnada, sí describió correctamente lo que podía apreciar de dicho video. Ello es así, toda vez que de una revisión de la reproducción en estudio no se puede apreciar las características a las que aduce la parte actual. En otro orden de ideas, el Partido Revolucionario Institucional se queja de que la autoridad responsable no adminculó todas las pruebas ofrecidas para acreditar las infracciones denunciadas. Dice que si hubieran estudiado de manera conjunta, se lograría acreditar las conductas denunciadas atribuidas al senador con licencia denunciado y el Partido Acción Nacional. La ponencia considera que no le asiste la razón al actor, toda vez que, contrariamente a lo arguido, con excepción de la ya referida carta, sí se tomaron en cuenta de manera conjunta todas las pruebas aportadas por las partes para llegar a la determinación respectiva, en la que se determinó como inexistentes las infracciones denunciadas. Finalmente, dentro del escrito de agravios, se dice que en la resolución impugnada, indebidamente se dejó de responsabilizar al Partido Acción Nacional por no haber vigilado la conducta de sus denunciados al no haberlas prevenido. Agravio que se propone declarar inoperante en virtud de que se hace descansar en otro que ya fue previamente desestimado, en atención a que no fueron acreditadas las conductas denunciadas en contra del senador con licencia denunciado, y en consecuencia no es posible responsabilizar al Partido Acción Nacional por culpa invigilando. En consecuencia de lo anterior, se propone confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna intervención? Adelante, magistrado. Muy bien, muchas gracias. Adelanto que estoy completamente de acuerdo con el sentido del proyecto. Nada más como sugerencia, tal vez a efecto de aportar algo que pudiera robustecer el sentido, me permitiría exponer algunas ideas que me parece que son importantes en relación con las pruebas que se ofrecieron para demostrar los supuestos hechos que consideraron una infracción en materia electoral. Los hechos en sí consistían de la denuncia en que un grupo de personas andaban en las calles mostrando un video del senador Francisco Domínguez a través de una tableta, y que eso constituía actos anticipados de campaña y también promoción personalizada prohibida por el 134. A mí lo que me llama la atención es que las pruebas principales son dos testimonios notariales que correctamente se han descartado como pruebas suficientes en el proyecto. Yo creo que hay otras razones adicionales que también permiten
confirmar la idea de que no tiene ningún valor probatorio esas actas notariales. Me voy a permitir hacer algunos señalamientos. Adelante. En primer lugar, es cierto que los notarios públicos tienen fe pública y por ende sus instrumentos notariales de entrada en cuanto al como documentos merecen valor probatorio pleno. Sin embargo, está muy explorado, muy estudiado, que el contenido que se menciona en las actas notariales no necesariamente adquiere valor probatorio pleno. Para eso tienen que reunir algunos requisitos. Por ejemplo, que los hechos por virtud de los cuales se da cuenta, se da fe en las actas, sean susceptibles de ser captados a través de los sentidos. Y que hay una coincidencia entre lo que se asienta en el acta y lo que acontece en el mundo empírico, en el mundo vigente. Yo voy a hacer algunos señalamientos que me llaman la atención, por ejemplo, de la escritura 86.415 pasada ante la Notaría Pública número 7. Por ejemplo, primera pregunta, ¿quién pidió que se hiciera la fe de hechos? Y dice el acta, comparece ante mí el ciudadano Ricardo Carvajal Almanza, quien me solicita proceder a realizar una fe de hechos, por lo que procedo a formularle la siguiente protesta de ley. Lo primero que me llama la atención es que yo no tengo el gusto de conocer al señor Ricardo Carvajal, pero no se ostentó como representante, apoderado legal o con alguna facultad que le permitiera hacer esta fe de hechos y luego formular una denuncia. La ley no establece ningún requisito para formular alguna denuncia. Sin embargo, esta prueba no fue ofrecida por el señor Ricardo Carvajal en el procedimiento especial sancionador. Fue ofrecida por el representante propietario del partido, el partido denunciante, pero no por el que pidió la fe de hechos. Entonces ahí hay una discordancia que primero debe llamar mucho la atención. Y luego también lo que llama la atención de esta acta, de esta constancia, de este instrumento notarial, es que el compareciente le pide al notario que acuda a cierto domicilio, y ni siquiera eso, a una esquina en la calle Enramada de la colonia de la Tercera sección, donde se encuentra una señorita tocando una casa habitación portando una tablet. Y dice, oiga, pues acompáñeme a ver a esta persona y dé fe de los hechos que ahí sucedan. ¿Cuáles? Los que sean, ¿no? Entonces parece que la intención era pues convertir al señor notario en una especie de detective que fuera captando en la realidad aquello que resultara interesante para lo que fuera. Tampoco lo cual me parece es un objetivo tan amplio que la ley no permitiría construir una prueba de esa manera. Y luego lo que llama la atención es que el notario aborda a esta persona, a esta señorita, no logra identificarla, simplemente le dice que lo autorice para realizarle algunas preguntas, que él es notario y que quiere hacerle algunas preguntas, ella accede, pero no se identifica, y el notario le indica el motivo de su presencia y le dice que es con el objeto de hacerle una interpelación respecto de lo que hace esa mujer en ese lugar. Entonces primero empezamos con una fe de hechos y luego con una interpelación. Vamos a ver, ¿qué dice la ley acerca de lo que es una interpelación? El artículo 84 de la ley del notariado en su capítulo 9 establece que en las interpelaciones y en otras actuaciones el notario procederá de la siguiente forma. Primero, 1. Bastará mencionar el nombre y apellidos de la persona con quien se practique la diligencia. No tenemos ni el nombre, ni el apellido, ni siquiera el nombre de la señorita a la que abordó en la calle. 2. Si la persona no quisiere oír la lectura del acta, la señorita no manifestó ni leyó el acta siquiera, manifestará su inconformidad con ello o se rezará a formarla. Igual y el notario pudo haber hecho constar que pues ella se retiró, lo hizo y no firmó. Sin embargo, obviamente una interpelación tiene un desahogo totalmente diferente porque acuden ante el notario y el notario les pide sus datos y les hace saber de qué se trata la diligencia. Si es necesario un traductor o un intérprete, por ejemplo, se elige por el notario puede autorizar el acta cuando no haya sido firmado por el interesado, tiene ciertas formalidades. En los casos de protesto no es necesario que el notario conozca a la persona con quien lo entienda, no sabemos si estamos en un caso de protesto. Y el notario tiene facultades para exigir incluso el uso de la fuerza pública. Una interpelación es una diligencia muy especial, en la que el notario tiene que ser muy cuidadoso con seguir todos estos pasos, y a mí me parece que cuando yo volteo a ver esta acta no hay ninguno de esos requisitos. Ahora, dice
dice la autoridad responsable que esto es un testimonio o le da el carácter de un testimonio, pero yo considero que si uno voltea a ver las reglas del testimonio, tampoco reúne los requisitos de un testimonio, porque cuando se desahoga un testimonio ante un notario, es aplicable supletoriamente el Código Procesal Civil, el cual establece en el libro cuarto, título sexto, sección sexta, artículos 3, 84, 85 y 89, las reglas para el desahogo de un testimonial. Y aquí dice, a ver, si usted va a desahogar un testimonio, pues debe formular las preguntas en forma verbal y directamente a las partes. Y además hay otras cosas. Esas preguntas tienen que estar directamente vinculadas a los hechos, materia de prueba. Pero aquí no sabemos cuáles porque iba a dar fe de lo que viera. Y otra cosa muy importante. Esto es algo muy importante por lo cual ni siquiera puede considerarse un testimonio el que rindió la señorita abordada por el notario. Dice el 385 del Código Procesal Civil que se le debe protestar a los testigos y en presencia de las partes. Obviamente en materia electoral eso casi nunca será posible y por eso hay precedentes que establecen que no es necesario que estén las partes y eso se aborda muy bien en el proyecto. Pero ni siquiera tomarle la protesta, ni siquiera decirle a la señorita, oiga, usted va a ser testigo, lo que diga puede generar la comisión de un delito porque la tengo que protestar de conducirse con verdad y de advertirle que hay penas en las que pueden incurrir los testigos falsos. Pero a la señorita nomás se le abordó y se le dijo, oiga, ¿le puedo preguntar? Nunca se le avisó que lo que ella decía podía ser usado como un testimonio. Por tanto, este requisito tan elemental, tan básico, impide considerarla o como interpelación o como testimonio. Yo creo que el tema es muy importante agregarlo porque los procedimientos especiales sancionadores parten del principio de presunción de inocencia. Es decir, el denunciado se presume inocente y corresponde a las partes probar con pruebas idóneas, con instrumentos probatorios eficaces, que la persona sí cometió un ilícito. Y en el caso, con este tipo de probanzas, no es posible tener por probada la acción. Ahora, esto no significa que yo esté criticando la acción de los notarios, lo cual es muy respetable y desde aquí pues les mandamos todos nuestros respetos. Sin embargo, lo que yo estoy diciendo es por la forma en que solicitó, ni siquiera no es una cuestión del notario, es la forma en que se solicitó el desahogo de la prueba o el desahogo de la diligencia, que ni siquiera es una prueba. Es decir, quien solicitó al notario su intervención debe haber tenido el cuidado suficiente para desahogarla tal como se hace en materia electoral como un testimonio. Y pues más allá de que el notario hizo su trabajo y lo hizo bien, lo cierto es que quien no lo hizo fue el que pidió los servicios del notario. Por esas razones yo considero que esto podría abundar y mejorar el proyecto. El proyecto yo estoy completamente de acuerdo, votaría con él así como está. Sin embargo, creo que una de las razones principales que haya venido diciendo que fue objeto de defensa por parte de los denunciados, tanto del partido como del senador Francisco Mínguez, fue que estos instrumentos notariales no tenían los requisitos legales para adquirir valor probatorio pleno, y yo creo que este es momento de establecer cuáles son los criterios necesarios para que los testimonios notariales puedan en algún momento servir como medio de prueba para justificar la comisión, para demostrar la comisión de un ilícito. No obstante ello, reitero, esta es una sugerencia muy respetuosa y aunque no se tomara en cuenta, yo estaré a favor completamente del proyecto sometido a nuestra consideración. Adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Tiene usted toda la razón. Coincido plenamente con sus comentarios y al contrario agradezco que nos haga el favor de enriquecernos el proyecto. Por supuesto se tomarán en cuenta. Coincido plenamente porque no nada más es tener o llevar la presencia del notario. O sea, muchas veces tenemos la impresión de que ya porque el notario está presente, en automático ya lo que vea, lo que diga es una prueba de una eficacia plena. Y pues no, este es el caso de quien debió de haber, y por supuesto me sumo al respeto absoluto de los notarios en el estado de Querétaro y en toda la República, quien debió de haber sido cuidadoso
porque pretendía probar algo, ¿no? Era propiamente el señor que ahí se apersona con el notario, Ricardo Carvajal Almanza, y debió de haber sido cuidadoso en el sentido de, oye, pues, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Cómo viene vestida? Físicamente, ¿cuáles son tus rasgos? ¿Qué estás haciendo en este momento? Es más, se habla de que hay un coordinador en esa serie de visitas casa por casa. A lo mejor, oye, llévame con tu coordinador, déjame preguntarle algunas cuestiones. Es decir, que esa probanza genere, lo que ya comentábamos al principio de esta sesión, la convicción absoluta del juzgador para que a través del notario, de lo que describe el notario con toda precisión, de quien debe cuidarla, entiendas en este caso de Ricardo Carvajal, pues sea lo que se logre ese objetivo, es decir, que se genere esa convicción. Y la verdad es que en la manera como está redactada esa acta notarial, no se desprende de ninguna manera ninguno de los elementos que señala de una manera muy puntual el magistrado Sergio Guerrero, sino al contrario es muy ambigua, que tan es así que no me permite, y agradezco su voto a favor, no me permite a mí identificar que las pruebas, aún con esas dos actas notariales y esa carta del señor director, director general de Plaza de Armas, del periódico Plaza de Armas, tampoco, si bien es cierto el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, el Revolucionario Institucional, se agravia de que no se consideró, tampoco la pura carta es suficiente para efecto de revocar al Instituto Electoral esa resolución. Y por ello es que se propone al Pleno la confirmación de esta resolución, y mucho tiene que ver, insisto, en cómo se van elementando, cómo se van armando, valga la expresión, esas probanzas que finalmente no logran el cometido, que es causar ese criterio en este tribunal electoral, derivado de la serie de ambigüedades que no permiten más que darnos cuenta que lo que ahí hubo fue pues una relación de hechos, y que pues sí, una relación de hechos que no genera ningún fundamento para que este tribunal pudiera manifestarse en contrario. Por ello es que agradezco el apoyo del magistrado, y sería todo en cuanto a mi intervención, presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna otra participación? Al no haber más intervenciones, secretario general, de acuerdo, a favor de tomar la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. Es mi proyecto. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-52/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación número 52 ya mencionado, se resuelve. Único, se confirma la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dictada dentro de los autos del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave IEEQ-PES, diagonal 031, diagonal 2015-P. Pido ahora a la secretaria Rocío Guadalupe Berbonén Bazán dé cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-54, diagonal 2015, turnado a la ponencia de la magistrada Cecilia Pérez Cepeda. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta a ustedes con el proyecto de sentencia relativo al recurso de apelación identificado con la clave TEQ-RAP-54, diagonal 2015, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional en contra de la resolución del recurso de reconsideración dictada por el Consejo Distrital séptimo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, dentro del expediente formado con motivo del registro de la ciudadana M.A. Guadalupe Molina Fonseca como regidora suplente por el principio de mayoría relativa presentada por el Partido Acción Nacional. En principio, los terceros interesados arguyen que el Partido Revolucionario Institucional carece de interés jurídico para controvertir el registro de la fórmula,
Al respecto, se plantea no conceder la razón a los terceros interesados. Ello, toda vez que el partido actor invoca como razón de su demanda la transgresión a diversos numerales de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, enderezando agravios relacionados con el hecho de que la candidata al cargo de regidora suplente incumple con uno de los requisitos de elegibilidad, al no separarse de su encargo con la anticipación prevista en la ley. Requisito el anterior que tiene un carácter general y es exigible a todo candidato a ocupar un determinado cargo de elección popular. De ahí que el partido actor tenga interés jurídico para impugnar el registro de la candidata en mención. Ahora bien, del análisis del escrito inicial de demanda, se advierte que el recurrente hace valer como motivos de inconformidad los siguientes. 1. La autoridad responsable declara infundados los agravios y, en consecuencia, confirma el registro de la fórmula de ayuntamiento, violentando con ello la Ley Electoral del Estado de Querétaro, toda vez que la ciudadana M.A. Guadalupe Molina Fonseca renunció fuera del tiempo concedido por la ley, lo que la hace inelegible. 2. La inexacta aplicación de los artículos 13 y 195 de la ley electoral citada, ello porque a su juicio el principio privilegiado por las normas electorales en comento es la equidad, el cual se ve vulnerado si por una parte se es funcionaria pública y por la otra candidata a un puesto de elección popular. De ahí que no sea dable sostener que por razón de no tener un puesto de mayor jerarquía no se deba de separar del cargo con la anticipación debida. 3. Al resultar inelegible la candidata regidora suplente por el principio de mayoría relativa, se debe invalidar toda la fórmula propuesta por el Partido Acción Nacional para integrar el ayuntamiento de corregidora. 4. Se infringe el artículo 195, fracción cuarta de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, toda vez que, contrario a lo manifestado en la carta que presentó bajo protesta de decir verdad, M.A. Guadalupe Molina Fonseca no cumple con uno de los requisitos de elegibilidad, como lo es la separación del cargo con la anticipación requerida. En cuanto al primero de los agravios, relacionado con el hecho de que la autoridad responsable declara infundados los agravios y, en consecuencia, confirma el registro de la fórmula de ayuntamiento, violentando con ello la ley electoral, toda vez que la ahora candidata renunció a su cargo fuera del tiempo concedido por la ley, lo que la hace inelegible, se propone declararlo inoperante, dado que del contraste entre la demanda del presente recurso y el escrito primigenio que motivó la resolución del Consejo Distrital Séptimo del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, se evidencia la reproducción literal y sustancial del concepto de agravio manifestado por el actor en ambas instancias, sin que el recurrente realice aseveraciones tendentes a demostrar el error de la responsable al decretar infundados sus agravios. Refute los argumentos que el Consejo Distrital estableció para validar la candidatura a regidora suplente o establezca la lesión que le causa el actuar de la responsable. Ahora bien, por cuanto ve el segundo de los agravios consistente en la inexacta aplicación de los artículos 13 y 195 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro, ello por considerar que el principio privilegiado por las normas electorales en comento es la equidad, el cual se ve vulnerado si por una parte se es funcionaria pública y por otra candidata a un puesto de elección popular, de ahí que no sea dable sostener que por razón de no tener un puesto de mayor jerarquía no se deba de separar de su encargo, se plantea que no le asiste la razón al actor por las consideraciones siguientes. En principio, es de establecerse que la razón a dilucidar es si la candidata al cargo de regidora suplente por el principio de mayoría relativa, a fin de no incurrir en inequidad en la contienda, se encontraba obligada a separarse de su empleo con la debida anticipación, aun y cuando su empleo no se encuentra dentro de los supuestos marcados por la ley. En ese sentido, se hace importante señalar que las restricciones al derecho de ser votado contenidos en el artículo 13 de la Ley Electoral del Estado de Querétaro no pueden hacerse extensivas a cargos diferentes a los especificados en ella, pues deben entenderse como limitativas y no enunciativas, por lo que no es posible incluir supuestos diferentes a los expresamente establecidos en la norma. Asimismo, obra dentro del sumario oficio mediante el cual la secretaria del Ayuntamiento de Querétaro señalaba expresamente las ocupaciones que realizaba la ahora candidata regidora, del cual se puede desprender que no puede ser considerada como una funcionaria, sino únicamente empleada del Ayuntamiento de Querétaro, puesto que no asumía
actividades de decisión y mando, no tenía a su alcance recursos públicos o fuerza pública, sino que únicamente ejecutaba órdenes de su superior, realizaba diligencias y daba seguimiento a las peticiones sociales de la ciudadanía, sin contar con voluntad para decidir sobre el rumbo de determinada cuestión planteada. A mayor abundamiento es de señalarse que la candidata laboraba para el municipio de Querétaro, mientras que el cargo de elección popular al que aspira se ubica en el territorio de Corregidora, es decir, demarcaciones electorales distintas, siendo de este último municipio, Corregidora, los adeptos que habrá de reunir para en su caso ocupar el cargo. Como consecuencia de lo anterior, se llega a la convicción que el hecho de haber sido empleada del Ayuntamiento de Querétaro, en el caso concreto promotora social, y no haberse separado del encargo con la anticipación debida, no vulnera el principio de equidad, puesto que en primer término la multicitada candidata no tenía la obligación de retirarse de su empleo que desempeñaba dentro de los 90 días, ya que dicho oficio no se encuentra dentro de las restricciones o supuestos marcados por la legislación electoral. Además, que dicha candidata no posee un cargo de tal jerarquía que le otorgara mando de fuerza, tuviera a su alcance recursos públicos o fuerza pública en el correspondiente municipio de Corregidora, de tal manera que pudiese influir en los electores a efecto de que voten a su favor. En otro orden de ideas, en lo que respecta a los agravios numerados como 3 y 4, se propone declararlos inoperantes, puesto que el accionante hace descansar sus alegaciones en el motivo de inconformidad relacionado con la supuesta inelegibilidad de la candidata, agravio que se plantea declararlo infundado, lo que conduce a concluir que los motivos de disenso que se analizan resultan ineficaces en la misma medida. En mérito de lo anterior, la ponencia plantea confirmar la resolución impugnada. Es la cuenta magistradas, magistrada. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna participación? No, nada más, la cuenta ha sido sumamente clara y ahí nada más señalar que en el caso, como bien lo ha mencionado la licenciada Rocío, efectivamente es un mando menor que no tiene a su cargo inclusive a disposición personal que pudiera girar instrucciones, por un lado, ni el manejo de recurso público, ni tampoco fuerza pública, y por ello es que su servidora considera que no aplica dentro de ese rango que propiamente la ley electoral señala que tendrán que separarse dentro de los 90 días para poder contender en una campaña electoral. Entonces esa es nada más la aclaración que yo sí quería hacer. Es cuanto, Presidenta. Gracias, magistrada. Magistrado. Bien, al no existir alguna otra participación, secretario general de acuerdos, pido tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda, ponente en el asunto de cuenta. Es mi cuenta, gracias. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-54/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en relación al recurso de apelación ya señalado se resuelve. Único, se confirma la resolución impugnada. Solicito ahora, licenciado, al secretario Ismael Camacho Herrera, de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-55/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación 55 de este año, promovido por el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal de Huimilpan, del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, contra el acuerdo de 4 de abril en el que se aprobó la solicitud de registro de la fórmula de candidatos del ayuntamiento y la lista de regidores por el principio de representación proporcional de ese municipio, presentada por el partido Nueva Alianza, así como contra la aprobación del acta correspondiente realizada el 27 siguiente. La causa de pedir consiste en que 8 candidatos de la fórmula citada son inelegibles por no reunir el requisito de residencia debido a que en su concepto no exhibieron las constancias respectivas. En el proyecto se propone calificar los agravios del actor como inoperantes, toda vez que se configuró en su contra la notificación automática.
en auto sobre el acta de la sesión referida, en la que se hace constar que en este estuvo presente el representante suplente del Partido Acción Nacional. De igual modo, existe documental levantada por el secretario técnico del Consejo, en la que hizo constar que los representantes partidistas que asistieron a la sesión quedaron notificados automáticamente de lo aprobado, a la cual anexó incluso la lista de asistencia, donde obra la firma del referido representante. Por otro lado, obra el oficio que convocó a la representante propietaria del partido actor a la sesión en mención, a la que se acompañó el orden del día y el proyecto de resolución. Las documentales escritas merecen valor probatorio pleno debido a que reúnen los requisitos legales para ello. En esas condiciones, es dable sostener que la notificación automática de la resolución aprobada surtió sus efectos sin que en el plazo procesal oportuno se haya cuestionado. Se estima que el momento oportuno para impugnar el incumplimiento de los requisitos de los integrantes de la planilla era cuando aconteció el acto de aprobación del registro y no cuando se aprobó el acta donde se autorizó tal registro. Esta conclusión tiene sustento en que el acta es una mera representación documental de una decisión, no es la decisión en sí. Es decir, el acta es solo un instrumento que contiene la decisión que realmente podría afectar. Por esta razón, el plazo para impugnar se debe computar a partir de que se tomó la decisión. Por otro lado, el actor no expone agravios contra lo actuado en la sesión de 27 de abril, la cual también pretende impugnar, pues se limita a señalar que no debió aprobarse el acta de la sesión de 4 de abril con base en los argumentos que ya se declararon inoperantes, por lo cual es igualmente inoperante lo alegado al respecto. Lo anterior debido a que el actor no le atribuyó vicios propios a la aprobación del acta de 4 de abril, por lo cual debe quedar en sus términos debido a que su causa de pedir se plantea de forma extemporánea. En virtud de lo expuesto, en el proyecto se propone confirmar los acuerdos impugnados. Es la cuenta, magistrada presidenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, ¿está a su consideración el proyecto de cuenta? ¿Existe alguna participación? Gracias, presidenta. Bueno, con profundo respeto me aparto de mi amigo, en esta ocasión el magistrado Sergio Arturo Guerrero, y me voy a permitir manifestar las consideraciones que me permiten argumentar que, bueno, no comparto en esta ocasión el proyecto. El Partido Acción Nacional, en su calidad de actor, controvierte dos actos. El primero de ellos es el acuerdo tomado en la sesión extraordinaria del 4 de abril de este año, por supuesto, mediante el cual el Consejo Municipal de Huimilpan, esa autoridad electoral, aprueba la solicitud de registro de la fórmula de ayuntamiento y lista de regidores de RP por el partido Nueva Alianza. Y el segundo de los actos que controvierte Acción Nacional es el acuerdo tomado en la sesión ordinaria del 27 de abril por el mismo Consejo, mediante el cual aprueba el acta de la sesión extraordinaria de 4 de abril a la que acabo de hacer referencia. Tanto el tercero interesado, en el caso concreto Nueva Alianza, así como la responsable, hacen valer una causal de improcedencia, específicamente la prevista gracias en la fracción quinta del artículo 29 de la Ley de Medios en materia electoral de nuestro Estado, que consiste en la presentación del medio de impugnación fuera del plazo legalmente previsto para tal efecto. A juicio del magistrado Guerrero no se actualiza la causal de improcedencia porque considera que el actor está impugnando dos actos que plantea como si se tratara de una misma afectación, por lo cual consideró el magistrado estudiar el fondo de la cuestión que se plantea. Sin embargo, es mi convicción que la manera de abordar el estudio en el presente recurso no comparto en esta ocasión, pues a pesar de impugnarse dos distintos actos que tienen relación entre ellos, estos adquieren definitiva en tiempos distintos. Me refiero propiamente a la sesión extraordinaria del 4 de abril, donde precisamente se aprueba el registro de la fórmula de ayuntamiento y lista de regidores. Considero que esta debió analizarse en un apartado anterior al estudio de fondo del proyecto, pues efectivamente el tiempo con el que contó el partido actor le comenzó a correr desde el día 5 de abril, feneciéndole el día 8 siguiente, como se desprende de los del propio expediente y de las actas. Opera en ese momento la notificación automática porque el representante de ese partido, es decir, de Acción Nacional, se encontraba presente en esa sesión extraordinaria del día 4 de abril. Además, con posterioridad se le había notificado la sesión
y se había acompañado al oficio de esa notificación el proyecto del asunto que esa sesión extraordinaria se iba a aprobar, es decir, el que correspondía propiamente a la solicitud de registro. Yo considero que no se debe abordar este tema en el estudio de fondo, pues al actualizarse una causal de improcedencia o en el caso de sobreseimiento por estar admitido el medio de impugnación, se imposibilita su estudio de fondo, a pesar de estar los actos relacionados, porque, insisto, estos adquieren definitividad en distintas fechas, propiamente la del 4 y, independientemente de esta, la del propio 27. En cuanto al segundo de los actos impugnados, creo que su análisis, al estar controvertido dentro del término de 4 días, debe analizarse en el fondo del asunto y en su momento desestimarse el no atacar vicios propios del acto impugnado. Sus alegaciones precisamente las hace descansar en su totalidad en la aprobación del registro de la planilla de candidatos a integrar el ayuntamiento de Huimilpan por ese partido, Nueva Alianza. Y por ello es que difiero del proyecto, de la argumentación vertida, y en esta ocasión, magistrado, votaré en contra del proyecto. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado, ¿alguna participación? Claro. Muchas gracias, presidenta. Pues como siempre ha pasado en este tribunal, son bienvenidas las diferencias, las discordancias, y más cuando están completamente respaldadas con argumentos, como en este caso lo hace la magistrada. La verdad es que en el fondo coincidimos en que el actor hace a destiempo su inconformidad, ¿no? El día 4 de marzo se aprueba el registro del partido Nueva Alianza y hasta el día 27 se aprueba el acta. Y él cree que puede impugnar el acta, pero en realidad lo que le duele, de lo que se queja es del acto, de la sesión del 4 de marzo. Entonces, nuestra diferencia la verdad es que solamente en cuanto a la forma. Si le decimos que no es posible darle la razón en el fondo, o si se lo decimos por sobreseimiento. La verdad es que ambas posturas son totalmente válidas, las dos han sido abordadas y son dos métodos que han usado los tribunales federales y locales, y por ende, pues la única diferencia es simplemente de técnica. Las dos técnicas son válidas, así que pues yo no veo ningún problema. Yo sostendré mi proyecto porque obviamente considero que mi técnica es la adecuada, pero también respeto la de la magistrada, aunque en el fondo pues el resultado será el mismo. No se puede autorizar una impugnación a destiempo, dejó pasar 23 días y creyó el impugnante que podía hacerlo valer después de 23 días, cuando la ley es muy clara en que los actos se deben impugnar 4 días después. De tal manera que pues recibo con mucho respeto el voto, avisando pues que sostendré mi proyecto, magistrado. Bien, en este momento yo de igual manera me aparto del proyecto del magistrado, respetando por supuesto la técnica que él sigue para resolver, la posición que él fija. Sin embargo, considero que si lo que se está impugnando es un acuerdo mediante el cual se aprueba el registro de la fórmula por mayoría relativa y la lista de regidores por representación proporcional en el municipio de Huimilpan, acto que posterior, de fecha 4 de abril, aprobado en sesión extraordinaria, acto que posteriormente, el 27 de abril, en sesión ordinaria del mismo Consejo Municipal de Huimilpan, es confirmado, se emite el acta. Entonces finalmente, desde el momento que lo que se está impugnando es el registro de esta fórmula para el ayuntamiento y la lista de regidores por representación proporcional, pues se está impugnando un acto de fecha 4 de abril, y toda vez que el medio de impugnación se interpone hasta el 1 de mayo es extemporáneo. Si bien ya se ha señalado, se puede declarar inoperante el agravio en el estudio de fondo, toda vez que existe una concatenación muy clara entre ambas sesiones, entre ambos actos. A mí me parece que toda vez que del acto que tiene lugar el día 4 de abril se desprende en la sesión ordinaria del día 27 y el acta que deriva de ella, debería haber sido declarado improcedente por extemporáneo. Sin embargo, respeto, por supuesto, reconozco la estrategia y la línea discursiva del magistrado, pero coincido en este punto con el posicionamiento que hace la magistrada, y de igual manera me aparto del proyecto. ¿Alguna otra participación? Bien, al no haber más intervenciones, secretario general, de acuerdo, solicito tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. En contra. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuentas. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Nieto Castillo. En contra.
Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución de recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-55/2014 fue votado en contra por mayoría. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuenta, en razón de que la magistrada Cecilia Pérez Cepeda y la suscrita votamos en contra del proyecto propuesto por el magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, con fundamento en el artículo 33, párrafo tercero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, se propone a la magistrada Pérez Cepeda la elaboración del engrose en el que se recojan los argumentos invocados por la mayoría del Pleno en el recurso de apelación identificado con el número 55, promovido por el Partido Acción Nacional. Yo lo único que pediría es que me permitieran hacer mi voto particular por las razones que expuse. Y se sumaría el voto particular del magistrado. En consecuencia, en relación al recurso de apelación de cuenta, se resuelve: primero, se sobresee por una parte el recurso de apelación interpuesto por el Partido Acción Nacional. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación la determinación del 27 de abril del año en curso, emitida por el Consejo Municipal de Huimilpan del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, mediante el cual se aprobó el acta del 4 de abril anterior. Pido ahora al secretario Hugo Ernesto Casas Reyes de cuenta con el recurso de apelación con clave de identificación TEQ-RAP-58/2015, turnado a la ponencia del magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera. Con su autorización, magistrada presidenta, señora y señor magistrado, doy cuenta con el recurso de apelación identificado con la clave TEQ-RAP-58/2015, interpuesto por el partido político Movimiento Ciudadano contra el acuerdo de 30 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el expediente del procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEQ-PES-144/2015-P, en el que declaró inexistente la violación denunciada. Del análisis integral del informe circunstanciado rendido por la responsable y del escrito de tercero interesado del Partido Revolucionario Institucional, no se advierte que invoquen causal de improcedencia alguna. Por su parte, Manuel Pozo Cabrera, en su escrito de tercero interesado, invoca las causales de improcedencia contenidas en las fracciones 3 y 5 del artículo 29 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral del Estado de Querétaro, relativas a que el acto o resolución reclamada sea consumado de modo irreparable y que el medio impugnativo fue presentado fuera de los plazos señalados por la ley. Respecto a la primera causal, el tercero interesado señala que mediante diligencia del 17 de abril de 2015, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral rechazó los medios probatorios ofrecidos por la parte denunciante, por lo cual el plazo para impugnar dicha determinación precluyó, lo que implica que una vez extinguida o consumada una etapa procesal determinada, no es posible regresar a ella. No le asiste la razón al tercero interesado, toda vez que la inadmisión de pruebas en la audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial sancionador referido es un acto intraprocesal y solamente es impugnable hasta que se emita la resolución final. Lo anterior se ha sostenido por este tribunal al resolver los asuntos TEQ-RAP-9/2014, TEQ-RAP-11/2014 y TEQ-RAP-12/2014. En lo que respecta a que la demanda se presentó fuera de los plazos señalados por esta ley, no le asiste la razón al tercero interesado, toda vez que la resolución impugnada se dictó el 30 de abril del año en curso, por lo que el plazo para impugnarlo inició para la representación del Partido Movimiento Ciudadano el 1 de mayo del año en curso, en virtud de operar la notificación automática al asistir a la sesión respectiva en su carácter de representante ante el Consejo General del Instituto Electoral y culminó el 4 de mayo a las 0 horas. Por lo que se le acusa de recibo del recurso de apelación presentado por la parte actora. Se advierte que este fue recibido en este tribunal el 4 de mayo a las 21 horas con 15 minutos, es notorio que el medio impugnativo fue presentado en tiempo. La causa de pedir del actor en el asunto consiste en señalar que se declaró inexistente la infracción administrativa en el expediente del procedimiento especial sancionador identificado con la clave IEQ-PES-144/2015-P, debido a que indebidamente no se admitieron las pruebas que ofreció durante la audiencia de pruebas y alegatos desahogada en ese procedimiento. En dicha audiencia, el titular de la unidad desechó dichas probanzas por dos cuestiones. Las dos pruebas de informes a la unidad de los servicios básicos para la educación las desechó sobre la base que correspondía al actor aportar y ofrecer las pruebas, mencionando en su caso la imposibilidad de exhibir aquellas que, acreditando que las requirió, no se le entregaron, lo que en especie no aconteció. En cuanto a tres pruebas relacionadas con requerir información al denunciado, la responsable consideró inadmisibles, debido a que podrían implicar autoincriminación del denunciado. En el proyecto se estima que la pretensión del actor es infundada, pues parte de la premisa inexacta de que el procedimiento sancionador
se deben desahogar las pruebas oficiosamente, en ejercicio de las facultades legales de la autoridad, lo cual no es así, ya que el procedimiento especial sancionador se rige por el principio de instancia de parte y la carga probatoria recae en el denunciante, de tal manera que la autoridad administrativa no tiene el deber de desahogar probanzas oficiosamente. Lo anterior porque no obstante que el denunciante basó su agravio en la facultad investigadora de la autoridad administrativa electoral, quien denuncia tiene la carga procesal de adjuntar los documentos mediante los cuales demuestre que solicitó oportunamente los documentos que refiere, a efecto de que la autoridad administrativa electoral realizara las diligencias pertinentes para llegarse de la información solicitada. Por lo anterior, es evidente que el Partido Movimiento Ciudadano, actor en este juicio, desatendió su carga procesal, así como el principio dispositivo que rige predominantemente el procedimiento especial sancionador, pues no acredita con los acuses correspondientes que solicitó al menos los informes citados, con el objeto de respaldar las manifestaciones realizadas en su escrito de denuncia. De esta manera resulta infundado el agravio expuesto por el actor. Al respecto, el actor se limita a señalar que debieron desahogarse en ejercicio de las facultades de investigación, lo cual desde luego no se ha dirigido a controvertir el argumento en que se apoyó la responsable, quien aludió el principio de prohibición de autoincriminación, lo que hace ineficaz el agravio. Lo anterior es más que suficiente para declarar inoperante el agravio, debido a que, como ya se explicó, es infundada la premisa del actor relativa a que la autoridad debió ordenar el desahogo de esas probanzas, siendo que el procedimiento de origen se rige por el principio dispositivo. Por las razones expuestas, en el proyecto se propone confirmar el acto impugnado. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora y señor magistrado. Muchas gracias, secretario. Magistrada, magistrado, está a su consideración el proyecto de cuenta. ¿Existe alguna observación? Al no existir intervenciones, pido al secretario general de acuerdos tome la votación. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrada Cecilia Pérez Cepeda. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera, ponente en el asunto de cuenta. Gracias, magistrado. Magistrada presidenta Gabriela Neto Castillo. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el proyecto de resolución del recurso de apelación con clave de identificación TQ-RAP-58/2015 fue aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en dicho recurso de apelación se resuelve, único, se confirma el acuerdo de 30 de abril de 2015, dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, en el expediente del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave IEQ-PES-144-2015-P, en el que declaró inexistente la violación objeto de la denuncia presentada por el Partido Movimiento Ciudadano en los términos precisados en el cuerpo del presente fallo. Secretario General de Acuerdos, informe si de acuerdo al orden del día existe algún otro asunto que tratar. Presidenta, le informo que conforme al orden del día no existe otro asunto pendiente por desahogar en esta sesión. Muchas gracias, secretario. De esta manera, al haberse agotado los puntos previstos en el orden del día y siendo en este momento las 9:10 horas, damos por concluida la sesión, agradeciendo a todos su asistencia. Buenas noches.